Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 4, sorpresa. En ese momento el tren blindado estaría pasando detrás de las trincheras enemigas, y Gaby notaría esto. En ese momento ella arrojaría las minas que llevaba escondidas, y después las arrojaría contra las vías, así explotando, y después destruiría el tren, mientras todos los soldados terminaban aplastados por los escombros. En eso Magad diría, lo logro, es momento, envíen al titán mandíbula. En eso Colt diría, Gallard, es tu turno, pero de lo que Gaby no se habría dado cuenta es que uno de los soldados habría sobrevivido. En eso él diría, maldita mocosa, me las vas a pagar perra. En eso tomaría una torreta, y después le comenzaría a disparar. En eso Gaby se sorprendería, y después comenzaría a correr, donde después los disparos la alcanzarían, pero el titán mandíbula la cubriría, y en eso ella miraría hacia arriba y después diría, señor Gallard, a lo que después el soldado sería aplastado por el titán carguero, la cual llevaba un gran arsenal en su espalda. En eso Gaby diría, señorita Pick. En eso Falco llegaría y después diría, Gaby, ¿estás bien? A lo que ella le respondería, sí, el señor Galliard me protegió. En eso desde el aire, varios dirigibles estarían poniéndose en marcha hacia la zona de guerra, donde después uno de los soldados diría, bien, el tren ha caído, es momento de efectuar el plan, Zig será nuestra lanza, y Reiner será nuestro escudo. En eso un soldado llegaría y después le diría, señor, a lo que él diría, ¿qué sucede? En eso el soldado diría, es un informe de los miembros del área de sismología. Acaban de detectar varias vibraciones de la Tierra, parece que un kaiju se está acercando por debajo del subsuelo. En eso los soldados se sorprenderían, y algunos se asustarían, mientras que Reiner y Zig ya sabrían de que eran capaces algunos kaijus, por lo que se asustarían y Reiner diría, ¿qué clase de kaiju será? En eso otro soldado llegaría y después diría, señor, también hemos recibido un informe de los barcos de la costa, su radar ha estado detectando actividad submarina. En eso el soldado diría, ¿acaso se trata de un submarino enemigo? A lo que el otro soldado diría, se dirige a una velocidad aproximada de 100 km por hora. En eso todos se volverían a sorprender, y después el soldado diría, otro kaiju, díganme de qué se trata. En eso el soldado diría, no estamos seguros, pero nuestros especialistas calculan que llegará en menos de 20 minutos. En eso el soldado se sorprendería, y después diría, maldición, entonces tenemos que actuar rápido. En ese momento diría, preparen la puerta, es hora del bombardero. En eso comenzarían a soltar a los eldianos que se encontraban drogados y listos con paracaídas, así estos comenzarían a salir del dirigible, donde después todos ya estarían en el aire. En ese momento Zig gritaría y estos se convertirían en titanes. En eso todos comenzarían a caer, y después estos se levantarían y comenzarían a asesinar a todos los soldados, mientras que algunos usarían sus misiles antititanes. En eso Reiner saldría del avión y también se convertiría en titán, donde después él comenzaría a destruir todos los muros, al igual que las armas que estaban utilizando, pero en eso él sería abatido por otro tren blindado, el cual estaría saliendo por una esquina. En eso Reiner se molestaría y después lo destruiría, pero en un descuido quedaría en la mira de otro cañón antititanes, pero el titán mandíbula lo destruiría, así cubriendo al titán acorazado. En eso ambos comenzarían a esquivar y a destruir varios cañones que se encontraban en lo más alto de los muros. En ese momento Zig comenzaría a salir del dirigible y después se transformaría en titán. En eso el titán bestia caería, y después él diría, parece ser que esta guerra ha llegado a su fin. En eso él tomaría varios misiles antititanes que estaban almacenados en varias cajas, y después él miraría la gran flota de barcos enemigos que se encontraban en el mar. En eso él las dispararía, pero después los barcos le comenzarían a disparar varias ráfagas de misiles, así regresándoles el ataque. En ese momento Reiner cubriría al titán bestia, y después caería, pero en ese momento Zig aprovecharía y comenzaría a destruir más de los buques de guerra de Slava.
en eso les daría de lleno y uno a uno irían cayendo, pero después Zeke recibiría más disparos, así esté cayendo y sorprendiéndose, en eso todos también lo harían y después Gaby diría, ¿quién les disparó? En eso todos mirarían como más buques de guerra estaban llegando por la derecha y por la izquierda, así comenzando a alinearse con los que estaban destruidos, y crearían una formación donde le comenzarían a disparar a Zeke, pero el titán mandíbula lo protegería. En ese momento los tres estarían en el epicentro de los misiles y los estarían recibiendo de lleno, donde Magad diría, maldición, no teníamos contemplado que tuvieran más de un buque, en eso Gaby diría, no puede ser, Reiner, ¿acaso perderemos la guerra? Pero en ese momento todo comenzaría a temblar, y donde estaba el cuartel enemigo, comenzaría a escucharse un fuerte ruido, y después algo saldría levantando mucha tierra y polvo, mientras que los tres titanes salían volando por los aires. En eso los niños que no habían visto a los Kaijus se quedarían con la boca abierta y en shock, mientras que Magad diría, maldición, en eso Baragón daría fuertes rugidos mientras comenzaba a adentrarse más en el fuerte, al mismo tiempo que lo destruía, mientras no le daba importancia a los titanes, y el titán mandíbula aprovecharía esto y se llevaría a Zeke y a Reiner. En ese momento el soldado diría, señor, a lo que todos saldrían de sus pensamientos, y en eso los niños también, donde todos lo mirarían. En eso el soldado diría hemos recibido el informe de los especialistas antititanes, y está confirmado, quien está enfrente es el Kaiju, Baragón, fue quien destruyó las minas en los países del oeste, nota del autor, el mundo sabe cómo se llaman los Kaijus gracias a que el cuerpo de exploración les había dicho a la nación de Gizur cómo se llamaban cada uno, además de darles una representación gráfica de cómo era su aspecto, todo esto con los datos que les habían dado con los años Cade y Raleigh. Además Cade también se encargaría de explicarles a ellos qué eran los Jaegers, y cuáles eran sus misiones en ese mundo, ya que ellos venían de otra dimensión, y los Azumabitos se encargaron de transmitirlas al resto del mundo, y ellos les dirían que encontraron varios templos en diferentes partes del mundo, donde eran representados por culturas antiguas. Seguimos, en eso Magad estaría a punto de decir algo, pero escucharían como todos los barcos estaban comenzando a disparar, pero en dirección del agua. En eso todos mirarían eso, y después unas placas dorsales se comenzarían a ver, las cuales emergirían del mar, y después estas destruirían todos los barcos, así causando varias explosiones. En eso Scylla estaba comenzando a salir del agua, donde este se adentraría en el puerto, y después Scylla al ver a Baragón daría un fuerte rugido. En eso Baragón al escucharlo le regresaría el rugido, donde después todos se sorprenderían. En eso Scylla comenzaría a caminar mientras se acercaba a Baragón. En eso él comenzaría a hacer lo mismo. En eso Udo diría, otro Kaiju, pero ¿qué rayos está pasando? En eso el soldado diría, señor, los especialistas del dirigible ya enviaron también su reporte, ese es el Kaiju Scylla, de los que estuvieron en Paradise hace 7 años. En eso todos al oír eso se sorprenderían, ya que Gaby y los demás no sabrían de eso, a lo que después Scylla daría otro fuerte rugido, mientras golpeaba el piso con su cola, y en eso Baragón se abalanzaría sobre él, y Scylla también correría hacia donde estaba Baragón. Pero en eso Scylla se tropezaría ya que el suelo debajo de él estaba comenzando a destruirse. En eso Baragón correría con más fuerza, y después embestiría a Scylla, así comenzando a estrellarlo contra la tierra y destruyéndola, pero después Scylla se quitaría a Baragón, dándole unas fuertes patadas en su cuerpo, y así alejándolo de él. En eso Baragón daría unos rugidos de dolor, y después se apartaría de él, donde Scylla se comenzaría a reponer del ataque de Baragón, pero después Baragón comenzaría a escarbar un agujero, y este comenzaría a crear varios terremotos. En eso todos estarían sorprendidos, y después Baragón saldría de la tierra con fuerza, y en eso mordería el brazo de Scylla, el cual comenzaría a rugir del dolor, donde después Scylla le comenzaría a dar varios rasguños en el rostro a Baragón, pero él se movería mientras jalaba a Scylla. En ese momento Scylla comenzaría a enfurecerse más, y después se giraría y tiraría en el suelo, mientras colocaba a Baragón en su espalda, así clavándose varias de las placas dorsales de Scylla, y en eso Baragón soltaría a Scylla.
En eso Sila le daría un fuerte coletazo en su rostro a Baragón, el cual se cubriría debido al fuerte golpe, donde también quedaría algo aturdido. En eso Sila aprovecharía esta distracción, y después comenzaría a realizar varios agujeros, donde Baragón recuperaría el sentido, y en eso miraría que Sila había desaparecido, pero en eso Sila saldría de la tierra y le daría unas fuertes patadas a Baragón, el cual sería enviado a estrellarse contra todo lo que quedaba de la base. En eso Sila comenzaría a correr, y después daría un fuerte salto. En eso Sila le daría un fuerte golpe a Baragón con sus patas, el cual haría que Baragón se estrellara más con los escombros. En eso Sila seguiría dándole varios golpes a Baragón con más y más fuerza, donde Baragón estaría dando varios rugidos de dolor, pero después Sila se detendría, y en eso Baragón aprovecharía esto, y después le clavaría su cuerno en la zona de su pecho a Sila, quien estaría rugiendo del dolor. En eso Baragón empujaría contra su fuerza, y este se clavaría más contra Sila, el cual trataría de quitárselo, pero no podría. En eso ambos caerían en uno de los agujeros que hicieron, y después Baragón perdería el equilibrio, y en eso Sila aprovecharía para darle otra patada, a lo que después Baragón sería enviado a estrellarse con los escombros, y después él se recuperaría, mientras Sila también lo hacía. En eso Baragón comenzaría a subir la pila de escombros que estaba ahí, y al llegar a la cima este daría varios rugidos, donde después Sila se repondría, y en eso también daría fuertes rugidos. Pero en eso Baragón se dejaría caer sobre él, y estaba a punto de colocar su cuerno otra vez para golpear a Sila, pero Sila aprovecharía esto, y daría un fuerte salto, mientras usaba sus patas, y le daba un fuerte golpe a Baragón, el cual lo volvería a enviar contra los escombros. En eso Baragón daría un fuerte rugido de dolor, pero después las placas dorsales de Sila comenzarían a brillar en un color verdoso, el cual recorrería toda su espalda, y en eso Sila escupiría su fuego atómico en contra de Baragón, y este lo recibiría de lleno. A lo que después Baragón comenzaría a dar varios rugidos desgarradores, ya que estaría sintiendo como su cuerpo estaba ardiendo en llamas. En eso Sila seguiría disparándolo mientras se acercaba, y después el cuerpo de Baragón comenzaría a brillar en un tono naranja rojizo, y este después explotaría causando una gran onda expansiva, que haría retumbar toda esa zona. En eso todos se cubrirían y después, al recuperarse mirarían que Baragón ya no se encontraba ahí, ya que Sila lo habría asesinado. En eso Udo diría, mientras temblaba de todo el cuerpo, ese monstruo asesinó al otro sin piedad, todo esto mientras señalaba a Sila. En eso Magad diría, a veces creo que estos monstruos son mucho peores que los eldianos. En ese momento Sila daría un fuerte rugido al cielo, mientras se colocaba en una posición de victoria. En eso él miraría toda esa zona y comprobaría que ya no habrían otros Kairus, por lo que se comenzaría a dirigir al mar, y este después entraría en él. En ese momento Gaby diría, puede que esas cosas hayan hecho retumbar este lugar, pero gracias a ellos logramos destruir los buques enemigos. En eso todos mirarían como los barcos del mar estarían en llamas mientras se hundían. En eso Falco diría, pero aún después de todo no me puedo acostumbrar a ver este tipo de escenarios de muerte, donde solo el más fuerte gana. Después de esto los soldados marleanos junto a los guerreros se dirigirían a Marley, donde todos estarían celebrando la victoria de Marley sobre el Vía. En eso también leerían que después de la Gran Guerra los Caius Baragón y Sila se enfrentaron en una dura pelea a muerte, y que el resultado de esta pelea terminó con la muerte del Caiu Baragón. En eso unos dirían, esas cosas aparecieron justo cuando nuestros héroes tenían la victoria ganada. Maldición, me pregunto por qué el gobierno no usa a los titanes para acabar con ellos. En eso otro hombre diría, no seas estúpido, seguramente el ejército estaba a punto de perder. Ya que si lees bien el artículo, dicen que el ejército de Elvia usó misiles y cañones antititanes. Es de suponer que esos dos monstruos destruyeron los barcos y el puerto enemigo, a lo que otro diría, mientras tenía el puño arriba, supones que nuestras fuerzas no hicieron otra cosa más que quedarse mirando cómo esas cosas se mataban el uno al otro, a lo que una mujer diría, ¿y qué esperabas, idiota? Los sucios demonios del día han sido capaces de estar involucrados en conflictos con esas cosas, esto es muy humillante.
Esos asquerosos demonios los miraron frente a frente, o eso por lo menos ha dicho nuestros queridos soldados, que luchan por proteger nuestra amada madre patria, y aún así con su valor, nosotros ni siquiera podemos derrotar a uno. En eso todos los ciudadanos que estaban hablando comenzarían a pelearse y a crear un disturbio con esta noticia, pero llegarían algunos soldados los cuales los comenzarían a separar. En ese mismo momento los miembros del cuerpo de exploración, los cuales estaban en una misión para encontrar a Eren, ya que él los había dejado para llevar a cabo su propia encomienda de buscar a Reiner, ya que todos habían ido a Marley para llevar a cabo el plan de Zeke. En ese momento Jin y Connie junto con Sasa estarían caminando mientras leían el periódico. En eso mirarían el periódico, a lo que Connie diría: el Kaiju Zilla asesino sin piedad al Kaiju Baragon. Todo esto fue observado por los miembros del ejército marleano. En eso Jin diría: Zilla, no puedo creerlo. Pero ¿por qué asesinó a Baragon? ¿No se suponía que los Kaijus no asesinaban sin motivo alguno? En eso Sasa diría: así como veo yo los motivos de esta lucha, Baragon ingresó a los territorios de Zilla. Esa podría ser una explicación del por qué lo asesinó. Puede que haya estado defendiendo sus territorios. Eso recuerdo que mi padre me lo contó gracias a que lo vimos con una manada de lobos que ingresó en un territorio que no era el suyo. A lo que Jin diría: lo sé, muchos gobiernan diferentes partes del mundo, pero ¿por qué llegar a ese extremo? Además no tendrían más espacio si fueran a ese lugar que Annie nos dijo que los Kaijus llaman la tierra hueca. En eso Connie diría: puede que a muchos no les guste estar ahí, no lo sé, yo soy un experto en titanes maldición. En estos momentos tenemos que buscar al idiota de Eren, así que vamos. Así los tres se dirigirían a donde estaba el resto de su equipo.